¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, muchas gracias a vos por invitarme, por generar estos espacios tan valiosos para la comunidad, y especialmente en estos tiempos. Muchas gracias a vos y a tu audiencia también. Bien, va a haber mucha gente que lo va a ver grabado, pero me gustaría, antes que empecemos a charlar de duelos, ya sé que siempre te preguntan lo mismo, pero hay muchos que hoy no te conocen, y me Sí. gustaría que nos cuentes un poco, yo te presenté, pero me gustaría que cuentes un poco tu pasaje de la medicina a lo que estás trabajando ahora con constelaciones y primeramente vos sos médica, ¿no? Y Ujú. en todo lo que transmitís, cómo unís estos dos conceptos y que soy totalmente fiel a que esto es posible. Y cómo, Mm, claro, digo, cómo con tu capacidad, digo, cómo unís y no desestimás ninguno de los dos y el valor de la medicina, ¿no? Y el valor de todo lo que tiene que ver con la mirada de las constelaciones. ujú. Sí, sí, es así. Siento que no fue un camino fácil el de unir de alguna manera esos dos mundos, que por otro lado es nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza biológica, una naturaleza psíquica, emocional y también una naturaleza espiritual. Entonces, si bien vivimos inmersos en esos tres universos, de alguna manera estamos como sesgados, ¿no? Como orientados a mirar solo uno. En principio el mundo más biologicista, ¿no? Sobre todo desde la medicina. Pero te diría que incluso dentro del mundo de la medicina hay un montón de recursos intuitivos, sensibles, ¿no? Que motorizan la vocación y que incluso son soporte de todos los profesionales de la salud, ¿no? Es algo muy común que de pronto los médicos o los enfermeros o los kinesiólogos digan, yo no sé por qué, pero se me ocurrió preguntarle tal cosa. O no sé por qué, pero le voy a pedir tal estudio, ¿no? Ese no sé por qué tiene que ver con el universo intuitivo, ¿no? No son todos logaritmos y definiciones lógicas, sino que hay una parte intuitiva que sostiene también el trabajo y hay una parte humanista en esas ciencias que si bien no son ciencias exactas, pero tienden a estar regidas por el método científico, ¿no? Pero no dejan de tener como impulso primario el humanismo, el deseo de acompañar a otros, de mejorar los tránsitos difíciles, ¿no? Y para mí también fue un poco así. Yo siento que la medicina fue un camino para poder ayudar con ciertas herramientas, acompañar a las personas en procesos de salud y enfermedad, de vida-muerte después, y que ese universo de alguna manera muy lógico y cargado de información, y así debe ser, existiera, no evitó que de pronto surgieran otros mundos y otros niveles de contacto con mis pacientes. Y eso mismo fue, de algún modo, como el abono a la tierra que estaba dentro de mí para seguir en algún momento de mi camino profundizando hacia otra especialidad, ¿no? O hacia otra manera de ejercer la medicina. Yo lo veo muy así, como que a Esa mí es la una, medicina me sostiene esa mucho, pero otra las manera, herramientas son otras. esa frase me encanta, de otra manera de ejercer la medicina, ¿no? Sí, sí. Muy humana. Y luego vos pensás que cuando hablaste esto de lo humano, de la parte sensible de la medicina, ¿pensás que en este momento que estamos atravesando todos a nivel mundial, se abre mucho más esto humanitario, esto solidario, esta mirada, ¿no? En todos los espacios, Ujú, ujú. en todos los Sí, espacios políticos? sí. Creo que
no necesariamente, sí es un momento crítico, ¿no? Como todas las situaciones de mucha exigencia psíquica, emocional, nos ponen frente a una decisión muy íntima, muy, muy profunda, que tiene que ver con cómo voy a vivir esta experiencia, ¿no? Y esa es una decisión que se sigue tomando en el minuto a minuto, no es una única decisión, sino que se va transitando el camino donde en muchos momentos aparece esa pregunta, ¿qué hago con esto que pasa? ¿No? Me, me defiendo, me retiro y en este caso con la experiencia que vivimos me dejo tomar también por el miedo, por la desconfianza hacia el otro, por respuestas muy arcaicas ante situaciones de peligro, ¿no? Me enojo, tiendo a replegarme, tiendo a buscar obsesivamente controlar esto, o, bueno, busco la mejor manera de cuidarme con mucha conciencia de lo que tengo que hacer para cuidar mi salud, pero también me permito navegar en la experiencia, en qué me va pasando con esto, en qué historias de mi vida familiar o de mi historia familiar se remueven con la permeabilidad que también trae todo lo subconsciente en este momento. Me hago preguntas más de mayor responsabilidad, ¿no? Como, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué valoro? ¿Cómo quiero vivir? Porque todas las experiencias que de algún modo traen a colación la finitud de la vida, es decir, la muerte, todas esas experiencias nos hacen pensar en la muerte y en la vida, ¿no? En cómo estoy viviendo, en qué tengo pendiente, en si estoy siendo coherente con mis propios valores y cómo quiero también transitar el tiempo que estoy vivo, ¿no? Que nunca sabemos cuándo es. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Pero esa oportunidad aparece cuando soy consciente de esto. Si estamos automatizados y desconectados, difícilmente podamos entrar en este universo de posibilidades de reflexión, ¿no? Y todas estas reflexiones o preguntas que vos haces y que invita todo el tiempo a una autoindagación o a estar Mm, presentes, a no irnos. mm, Creo que todos en este momento, con la situación que estamos atravesando, todos estamos en un duelo, todos estamos atravesando por un duelo. Pensaba mucho, más allá de que uno identifica duelo con muerte o pérdida, pensaba en los espacios, ¿no? Bueno, mm, por ejemplo, yo a mi papá no lo veo desde marzo, ¿no? ujú, En estos espacios donde el tiempo ya no está. ujú. Y ahí la pregunta es si vos crees que en realidad todos ahora, de una forma u otra, estamos atravesados por un duelo. Sí, creo que sí, que seguramente son duelos de diversas áreas. Eh, Pensaba justamente en eso hace muy poquito, porque que estamos viviendo duelos de distintos niveles, me parece que es claro desde bastante al principio de lo que fue nuestro confinamiento, ¿no? Quizás marzo, abril, fueron meses muy intensos también por la novedad, por lo que veíamos que estaba pasando en Europa, que era muy fuerte. Sí. Después empezaron a llegar a través de los meses, ¿no? Otros registros de duelos, esto que estás trayendo vos, ¿no? De pronto, ¿cuánto hace que no veo a familiares muy cercanos por cuidarlos, porque no se puede viajar dentro del país? Eso es un duelo, porque digamos hay cosas que no se pueden volver a vivir quizás con estas personas, ¿no? Hay momentos, con los niños también, abuelos, nietos, 7 meses es un montón de tiempo en la vida de personas que están en los extremos, ¿no? de los ciclos vitales. Empezó a aparecer también el registro de me falta el otro real, ¿no? Me falta el abrazo, me falta encontrarme con mis amigos en la ronda del mate, en un asado, en una charla. Empezamos a sentir ya los efectos de la distancia y ese también es otro duelo.
Y después están, por supuesto, los duelos de las personas que han perdido seres queridos en este contexto que cambia todo, porque los rituales que hacíamos normalmente y que son parte de los procesos, digo, de despedidas, pero pueden ser también de llegadas al mundo, de casamientos, todos nuestros rituales, cumpleaños de niños, ¿no? Sí. Están atravesados por esta experiencia. Y desde ya la situación económica en el país también ha generado un montón de lugares que se cerraron, eso desde ya son duelos, trabajos que se perdieron, otros trabajos que se pueden reconvertir también, ¿no? A veces de los duelos surgen oportunidades, pero lo que quería decirte es que también pensaba estos días que como esto es tan incierto, nosotros no tenemos una fecha, ¿no? Un duelo también puede empezar cuando yo sé que algo definitivo pasó. Entonces podemos empezar a duelar a la muerte, por ejemplo, de un ser querido cuando la muerte aconteció. De pronto en enfermedades crónicas o en estas mismas, ¿no? De una persona que se enferma de COVID, bueno, aparecen todas las fantasías, pero el duelo real comienza con la muerte, ¿no? Ahora, nosotros en este tiempo que no sabemos cuándo se va a cerrar, ¿no? Cuándo va a aparecer la normalidad, la que conocíamos u otra, pero esto de que no se define, ¿no? Cuándo es el momento del cierre y la apertura de otra cosa, por más difícil que sea ese cierre, eh, sería más posible hacer un duelo, ¿no? De esto. Esta situación tiene mucho de difícil para poder procesar. Hay algo de lo que, incierto, ¿no? De lo que está ahí como esperando un inicio y que todavía este inicio no llega. Entonces, pensaba en esto, es como algo de parecido a lo que sucede cuando alguien desaparece, ¿no? Y queda en esa fantasía de si está vivo, si no, cómo está. Hay una atmósfera de no sabemos si se llora, si se festeja, si esto va a ser peor, si esto va a ser mejor, si va a traer posibilidades. Y me parece que al nombrar esto, también estoy nombrando algo de lo que segura está en juego en una situación de estrés social, que es la reapertura de viejos traumas sociales, viejos y no tan viejos, pero por lo menos no de este presente, como que se alimenta el trauma actual de otras experiencias del pasado, ¿no? De cómo se vivió ese pasado. Y esto que decís del pasado, ¿sentís que si en esta época yo tengo personas muy cercanas, aparte de consultantes que han perdido a sus padres, eh, ¿no? Y esto de no haber podido hacer el ritual, ¿no? Esto que vos nombrás, Ujú. lejanía de la despedida, ¿sentís que estos duelos en este momento son más difíciles o con más carga o simplemente hay que atravesarlos de la misma forma, ¿no? De la misma forma si no estuviéramos en confinamiento. O, por ejemplo, Ujú. ¿qué dirías a cuando hay múltiples pérdidas en este momento? Sí, claramente esta situación es más difícil porque hay elementos que están surgiendo con el distanciamiento y con la pandemia que no están en una situación de muerte en nuestra vida habitual, en nuestra vida previa, ¿no? Hace muy poquito falleció una paciente mía en este contexto, ¿no? Y entonces yo estuve en comunicación con su familia, acompañándolos, y una de las cosas que les dije a los familiares es, pidan para ir a verla, aunque ya había fallecido, ¿no? Aunque estén a una distancia, aunque no la puedan tocar, pero véanla. Y fue muy interesante porque cuando volvimos a hablar después de esto, lo que me decían es, me di cuenta que era ella, ahí vi que era ella, que estaba así, que esto había pasado, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, al no ver a la persona, nosotros empezamos el duelo de la muerte, por ejemplo, cuando vemos el cuerpo del ser querido que está sin vida. Esto es algo temido y necesario, muy importante en ese contexto, porque es ahí donde
empieza un registro, ¿no? De que esto es realmente cierto. Hay un profundo nivel de negación que también acontece ante el shock de la muerte. Entonces, en algún lugar, el no poder ver el cuerpo opera, ¿no?, a favor de esa negación. Y aunque sepamos que esto fue así, es más difícil, cuesta más como empezar el proceso porque faltó ese primer paso, ¿no? Eso de poder ver, de tocar, de sentir. Por eso el ritual, ¿no?, según las distintas creencias, pero en general en los rituales hay un tiempo donde se puede estar en familia, en comunidad, despidiendo a la persona querida, ¿no? Todo eso que estoy nombrando, en familia, en comunidad, vienen los amigos, vienen los parientes lejanos, están los cercanos, están los amigos propios, gente que uno de pronto ni se acuerda o algunos no conocen, ¿no? Pero toda esa comunidad que se hace presente en ese momento sostiene mucho a la familia. Hay muchísimo que se puede significar y resignificar en esas horas. Es muy valioso ese tiempo. Los chistes que se cuentan, las anécdotas, los momentos de llanto, de risa compartida, ¿no? Es un fenómeno que para el psiquismo de las personas más cercanas es muy valioso, es muy reparador y organizador de la experiencia de la muerte. Todo esto no lo tenemos porque no podemos ver el cuerpo. Bueno, ahora hay nuevos protocolos que en algunos lugares se están instalando y que me parecen muy importantes. Hace muy poquito igual. O sea, Hace muy poquito, sí, por eso cuando pasó esto con mi paciente fue un pedido, ¿no? Yo les dije, pídanlo, no está instalado, pero pídanlo ustedes porque esto es muy importante. Así como también les dije, escríbanle algo, un texto, que los nietos dibujen algunos dibujitos, que haya una experiencia de comunidad y de despedida, aunque sea simbólica, que cuando digo aunque sea no le quito valor, pero por supuesto no es igual que una experiencia real, pero es muy importante, ¿no? Esto de que de pronto desaparece esa persona, no se la ve más y no hay nada. Ese vacío de significación es muy difícil de elaborar para la mente. Entonces, creo que es más difícil, creo que esto puede dejar huellas, porque son duelos que pueden terminar siendo traumáticos o duelos congelados, ¿no? Que no se pueden empezar siquiera, porque eso es como que queda una especie de pausa y que no se puede generar el movimiento natural del proceso del duelo. Y como te decía recién, el hecho de que no esté la comunidad, porque estamos aislados, no nos podemos encontrar, no podemos generar un espacio conjunto, también hace más difícil. Pero todo esto creativamente se puede como recrear, ¿no? También hay personas que están haciendo, no sé, encuentros, claro, encuentros por Zoom, que buscan un sacerdote o una persona de la propia creencia que diga unas palabras, en fin, es como lo importante es saber que necesitamos sostener esos rituales, aunque sea, y digo aunque sea, pero es con la importancia que tiene, con los recursos que tenemos, porque este recurso es muy valioso. Que estemos hoy nosotras conversando, un montón de distancia con muchas personas y que después otras personas puedan escuchar, ¿no? Esto es muy valioso, tanta gente que está abriendo espacios de comunicación y de ayuda, ¿no? A todo el entorno, realmente son recursos que hoy tenemos y que antes no estaban y que pueden hacer la diferencia. Entonces, sí es más difícil, pero es posible. Lo que yo diría, como me parece importante transmitirlo en esos casos, es generar los espacios, ¿no? Si no pueden las personas que han vivido la pérdida porque están muy tocados por eso, que alguien en el entorno pueda generar los espacios para compartir ese momento en familia, en comunidad, ¿no? Que se brinden espacios de despedida. Eso es muy valioso, muy necesario. Bueno, y me pasaron unas cuantas preguntas, no sé, te voy a hacer algunas, no sé si todas. Por ahí, primero las más básicas. Y una de las preguntas
que me habían pasado es cómo tener en cuenta si el duelo es un duelo sano o si ya está pasando a otro lugar, o cómo, esa 2 o 3 veces la han preguntado, ¿cómo me doy cuenta si, entre comillas, lo que estoy atravesando es normal? ¿No? Ujú, ujú, sí. Bueno, lo primero que te diría es que hay que tener en cuenta primero la edad de la persona que está atravesando el duelo. Ajá. Es distinto para los niños y para los adultos. Y a niños adolescentes englobamos ahí. El tiempo que ha transcurrido desde el momento de la pérdida, pero podría decirte que en principio un duelo lleva tiempo, con lo cual tenemos que considerar que un duelo no se hace ni anticipadamente ni rápidamente, sino que ahí cuando pasa todo muy rápido, posiblemente haya una detención en el proceso de duelo, ¿no? Y el duelo tiene distintos sentimientos que se van transitando, a veces hay enojo, a veces hay culpa, eh, a veces hay un momento de no sentir nada, ¿no? Y después vuelven a aparecer otros sentimientos y desde ya el duelo duele, el duelo es con dolor, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un dolor que se pueda sostener. Si el dolor se vuelve demasiado intenso o agobiante, bueno, a veces o el psiquismo mismo trata de equilibrar y entonces por un tiempo nos desconectamos o hay que pedir asistencia o buscar ayuda. Sí. Pero nos damos cuenta de que un duelo no avanzó porque o no siento nada por mucho tiempo o vivo muy enojado y pasa el tiempo y sigo enojado con lo que pasó o con algo en relación a lo que pasó, me enojo con el médico, me enojo con, no sé, mi marido que no me dejó ir a hacer otra consulta. El enojo, ¿no? Es un sentimiento que nos retira del dolor y que por un momento puede ser necesario. Hay momentos en el proceso del dolor donde el enojo motoriza emociones más vitales o genera una reflexión más amplia sobre lo que pasó, pero si nos instalamos en el enojo no estamos haciendo el duelo. Si no podemos hablar de la persona que hemos perdido, tampoco estamos haciendo sanamente el duelo. O si hablamos riéndonos todo el tiempo de eso, ¿no? Como muy rápidamente llevándolo al terreno de la resolución, ¿no? Ya lo tengo tan resuelto que puedo reírme, que puedo hacer chistes. Bueno, ahí también es sospechoso, ¿no? Un duelo se hizo cuando uno puede con respeto y con conexión nombrar a la persona, traerla, emocionarse también. No tiene nada de malo emocionarse cuando uno recuerda a un ser querido que ya no está, pero sintiendo que puede sostener, ¿no? Que la emoción es parte del amor que existe en ese vínculo. El amor es indisoluble, ¿no? El vínculo nunca se rompe. Entonces somos hijos de esos papás que han fallecido, pero siguen siendo nuestros padres, aunque no estén acá. O de los hermanos que se fueron, o los hijos que perdimos. Siempre vamos a hacer ese rol, ¿no? Ese vínculo va a estar presente. Entonces la emoción va a estar presente de una manera que se puede sostener. Bien. Bueno, y este dolor o cómo alivianar el dolor ante esta situación y, y por ahí cómo darse cuenta de que uno está, bueno, un poco lo contestaste recién, ¿no? Cómo está instalado en este dolor o en esta situación y, y esto de darse el tiempo de permanecer ahí en este dolor o si fuera sano y si hay un tiempo, ¿no? Para mí en realidad es muy personal, pero también me gustaría que lo respondas vos, ¿no? Esto de cuánto tiempo uno. Bueno, ahí están poniendo más preguntas. Ujú, Oh, ujú. Eh, bueno, también yo creo que los duelos que se produzcan ahora van a abrir otro panorama, ¿no? Por esto que estábamos hablando, porque es posible que lleve más tiempo salir de la negación para quienes no han visto nunca más a ese ser querido. sí. Como caer, ¿no? Caer en que no es que está de viaje, no es que es un silencio, sino que no está más. Caer en eso
bueno, es uno de los actos más exigidos para el psiquismo. Nosotros tenemos poco ejercicio en la integración de la muerte, ¿no? Un poco culturalmente, hay otras culturas Totalmente, sí. que todo el tiempo están hablando de la muerte y en conexión con los vivos, los muertos, y los niños tienen ya un acceso muy diferente a esto, ¿no? Nosotros no tenemos entrenamiento, no solo no tenemos entrenamiento, sino que corremos para el otro lado, ¿no? Queremos evitar la muerte, evitar el dolor, evitar el envejecimiento, o sea, estamos como en contra del movimiento natural de la vida, ¿no? Si hay algo que va a pasar y es condición de la vida misma, es el momento de la partida, ¿no? No tenemos ejercicio en esto, entonces es como que de pronto, en este momento es como si nos ponen a hacer un triatlón y fuimos totalmente sedentarios, ¿no? Estamos súper exigidos ahora. Con lo cual creo que los tiempos de lo que suceda en este tiempo van a ser otros, ¿no? Pero en general se habla de un tiempo de un año para un proceso de duelo, de un familiar cercano, querido. Un año como para decir la persona pudo darle una vuelta al tema, ¿no? Pudo aceptar la pérdida, pudo vivir las emociones del enojo, de la culpa, del dolor, moviéndose dentro de ese mapa. Sí. Y al final de ese año, que a veces aparecen estas referencias, ¿no? Las personas dicen, hace un año estaba con mi papá, con mi mamá en tal lugar, ¿no? Cuando ese ciclo se cerró y ya no hay más días, experiencias que se vivieron con esa persona hace un año, muchas veces ahí empieza un nuevo momento del duelo, que no significa que el duelo esté listo, sino que, bueno, se abre otra etapa, ¿no? Una etapa donde es como si en algún lugar se dijera, sobreviví a esta gran exigencia de la pérdida, ¿no? Pude mantenerme en pie, pude mantenerme vivo, pude sostener mi vida eh, después de este tiempo ante algo tan exigido para mí. Entonces, un año es un tiempo interesante para que pasen muchas cosas. Si durante ese año se van transitando estos momentos, podemos decir que es posible que ese duelo esté bien encaminado. Ahora, si durante ese año me quedé en un sentimiento o en no puedo hablar, a veces es una atmósfera, ¿no? Es como uno siente que no puede nombrar eso con esa persona porque aparece esto, ¿no? Lo voy a conmover mucho, le va a hacer mal, se va a angustiar, ¿no? Quiero decir que en general es todo lo contrario, que muchas veces las personas necesitan un espacio con otro para hablar de esto. Los duelos no se viven en realidad en su completud en soledad. Necesitamos del otro en muchos momentos, ¿no? Hay momentos que sí, que son íntimos y es para adentro, pero hay muchos otros momentos donde el poder traer esto con un otro nos da fuerza, porque sentimos que ya no tenemos tanto miedo, ¿no? A hablar de esto, y que si estamos emocionados, el otro no se va a ir corriendo, sino que se puede quedar y estar también en la emoción juntos, ¿no? Que hay un poco de miedo, ¿no? A veces de acompañar esto que estás diciendo, ¿no? Sí, El punto del miedo de no poder acompañarlo o no, o de no expresar adelante del otro que aún me duele o que aún estoy triste o que aún no puedo ni siquiera hablar de esto que sin llorar y genera malestar en el que acompaña a veces, ¿no? O el de no sí, saber. Esto que vos sí. decías, de que en realidad no tenemos cultura referente a los Mm, duelos, o como que de eso no se habla, ¿no? Es exacto, el sí. tabú. Sí, y esto que decís me hace pensar en dos cuestiones. Una que es como un cuidado mutuo ineficaz, ¿no? Que no uno cuida al otro, ¿no? El que está en duelo cuida al otro para que no se sienta incómodo y el que está acompañando cuida al que está en duelo para que no se angustie. Y digo que es ineficaz porque es justamente lo contrario a lo que muchas veces necesitamos. Necesitamos el encuentro, la confianza,
Y en ese sentido, quien está acompañando, que puede ser un amigo, que puede ser un vecino, que puede ser la pareja, ¿no? Y desde ya el terapeuta, pero el que está acompañando no tiene que darle las grandes soluciones al otro, porque en estos temas no hay nada que uno pueda hacer. Lo que una persona que está en duelo necesita es que haya alguien ahí que no se le tire encima, ¿no? Que no, además el que está en duelo tiene que consolar al que lo está escuchando, ¿no? No, que esa persona pueda estar en su lugar y en la mayor presencia posible y simplemente decirle, bueno, yo estoy acá y te acompaño en esto, en silencio, te acompaño con mi corazón abierto, te acompaño escuchando todo lo que te sigue dando vueltas en la cabeza, ¿no? La culpa, la pregunta de qué hubiera pasado si hubiera sido, te escucho y estamos juntos, ¿no? Hasta que todos esos fantasmas se puedan terminar de ir. Y hay lugares muy infernales de los duelos, ¿no? A veces los duelos muchas veces ocurren en momentos que uno nunca se imaginó. Entonces quedan cosas pendientes. Entonces a veces se muere un hermano y... Justo están preguntando eso. Queda Ah, pendiente la despedida con mi padre, cómo lo supero, cómo supero la culpa de esta gran despedida que no tuve. Justo están preguntando eso. sí, exacto. Entonces, a veces la culpa es porque no nos podemos despedir y a veces la culpa es porque justo la última vez que nos vimos nos peleamos y estábamos muy enojados y no hablamos por mucho tiempo y después esa persona muere, ¿no? Entonces, el duelo del que queda es muy, muy difícil porque está atravesado por todo eso. Con lo cual, digo, el valor de una persona que esté ahí, ¿no? Sosteniendo, acompañando, escuchando, ¿no? Hasta que quien está atravesando esto puede de alguna manera exorcizar todos esos pensamientos y estar, ¿no? Estar con ese, en el fondo, con la naturaleza propia de la ausencia de ese ser querido, ¿no? Que es lo que nos cuesta más integrar, esa ausencia, ¿no? Todo lo demás son como laberintos en los que a veces entramos para no llegar ahí, porque lo que no podemos en el fondo procesar es la ausencia, es esa separación que nos enfrenta profundamente con el sentido de la vida, ¿no? Y con preguntas muy existenciales, ¿no? Como qué pasa después y si nos encontraremos y cómo es ese pasaje o cómo son esos mundos, ¿no? Entonces pensaba en esto y también pensaba en que las familias también transmiten una educación, a veces muy explícita y otras veces más tácita, sobre qué hacemos con nuestro mundo emocional, cómo expresamos nuestras emociones. Y esta es una experiencia muy clásica de los inmigrantes, ¿no? Muchos, muchos inmigrantes. Nuestro país está armado de historias de cortes, ¿no? De separaciones de las familias, de los lugares, de las culturas. Entonces muchos inmigrantes, bueno, convivían dentro de su seno familiar con la idea de que no hay que hablar de lo que es doloroso y difícil, mejor dejarlo atrás, porque si uno lo nombra vuelve la emoción, ¿no? Y seguramente esto fue un recurso para esas experiencias tan dolorosas y difíciles, pero a la vez que recurso, en ese momento, después fue una cárcel, porque todo eso que no se pudo sentir, procesar, integrar, expresar, quedó en la familia, ¿no? Ya como un modo de funcionamiento y trae muchos problemas no poder sentir o expresar las emociones. Entonces esto es aprendido también. Esto no que hablábamos recién, no le pregunto porque se va a poner mal. Eso es totalmente aprendido. Hay que desaprenderlo, ¿no? O no poder sostener el simplemente estar ante Mm, el dolor del otro, ¿no? Es esta sí, cosa de cambiemos de tema, hablemos de otra cosa, salgamos, ¿no? Esta cosa de poder sostener cuando el otro está atravesando este gran dolor y que solo hay que estar, ¿no? Esta cosa sí, de poder sostener y siento que en realidad es cultural, ¿no? No es totalmente. a alguien que le pasa, ¿no? Como que No, es una sí, cosa aprendida, como decís vos, esto que traemos todos.
¿no? Que venimos Y como es, atravesados por esas historias. y es tan así, es tan cultural, que fíjate que nosotros naturalmente, ¿no? Los argentinos, cuando nos saludamos, ¿qué nos decimos? Así, cuando nos vemos y antes nos dábamos un beso, ya volverán los besos y los abrazos. Pero ¿qué nos decimos? Lo primero que nos decimos es, hola, ¿cómo estás? Sí, Esperando que totalmente. del otro lado venga un, hola, bien, y vos, bien, ¿no? Y en el fondo, esa, digo, por supuesto que hay una buena intención, pero si nos quedamos observando, es como si no hubiera lugar. Es como difícil decirle, no, no, hola, ¿cómo estás? Y no estoy bien. Es muy fuerte, ¿no? Entonces es tan fuerte el impulso de que estamos bien, que se Ujú, impone en el primer instante del encuentro. ujú, Desarmar eso después a veces es trabajoso. ujú. Entonces fíjate hasta dónde está presente, ¿no? Escucha también en lo que decís, porque apenas cómo estás, no estoy escuchando lo que vos me vas a decir, ¿no? Claro, Estoy directamente queriendo contestar o no esperando esa respuesta exacto. de otro. Ujú, sí. Bien, Mm. bueno. Te leo algunas preguntas más, ¿tienes ganas? Dale, dale, dale. Otra es no poder despedirte de tu papá, verlo ni estar con él en sus últimos momentos por la pandemia, entonces eso me generó mucha culpa. Y a veces pienso en esta culpa o cómo superar esta culpa. Mm. Bueno, en ese caso, si no fue posible despedirse, en términos de lo real, sería muy importante poder hacer alguna despedida simbólica, ¿no? Entonces, quizás tener la posibilidad de escribirle, escribir una carta, escribir lo que sientas, ¿no? Lo que quedó pendiente, lo que te hubiera gustado decirle, lo que agradeces, lo que te duele esto, lo que te genera culpa también. Permitirte motorizar todos esos sentimientos. Puede ser así, escribiendo o cantándole o en una meditación, ¿no? Pero que haya un espacio para que se pueda producir esa despedida y que se pueda armar un pequeño ritual en relación a esto, ¿no? Yo hace un ratito hablaba de esto, del valor de los rituales y bueno, en este momento hay que creativamente encontrar cómo armar estos rituales y generar las despedidas. Las despedidas simbólicas son muy valiosas, es muy importante, porque lo más importante es lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y seguramente ese padre que existe en vos va a poder escuchar y sentir a través tuyo lo que le estás diciendo. Entonces no pasa nada si no pudo escucharlo en vida, hubiera sido quizás lo que quisieras, pero si esto no se dio así, también se puede dar dentro tuyo, en tu corazón, y ese es un camino muy valioso y muy directo también. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Qué bueno. Y porque tanto tiempo no queda. Entonces, antes de seguir con las preguntas, te quería yo preguntar, como volver, como para no tan específico y más a todo lo que estamos atravesando. Eh, en esta cuarentena y cuando empezamos a hablar que charlamos de estos vínculos que hace mucho que no vemos y que el vínculo sigue estando, pero a veces es a distancia y que en realidad estamos todos atravesados por esta cuarentena. ¿Hay algo que vos puedas como recomendar para que lo que estamos viviendo no genere tanta huella? Porque huella va a generar, no es que no va a pasar nada, algo va a suceder. Y como yo sé que vos sos especialista en trauma, si podrías como hablar un poco de generar la menor huella posible en todos nosotros. Sí, muy importante esto que traes, Gaby, porque yo creo que el resultado de esta experiencia va a depender mucho de lo que podemos hacer en el presente con lo que nos va pasando. Es decir, cómo nosotros transitamos este tiempo es fundamental. Entonces es muy importante reconocer las emociones que vamos transitando, ¿no? Y en muchos momentos aceptar la tristeza, ¿no? Aceptar la angustia, aceptar la tristeza,
permitirse llorar, permitirse sentir esto y no asustarse por eso, porque son emociones que tienen mala prensa y nadie quiere sentirse triste y es como que hay una gran fantasía de que si estoy triste ya me voy a deprimir y no voy a poder hacer las cosas y no voy a poder, ¿no? Como que saltamos de nada a todo. Y la verdad es que no necesariamente esto es así, al contrario, si uno puede vivir la emoción en el momento en que se presenta, la emoción, lo dice la palabra, es un movimiento, entonces si uno puede ejecutar ese movimiento dentro, y por supuesto el cuerpo para eso es un medio, después se siente mejor. Cuando uno puede llorar un ratito, después viene una calma, ¿no? Hay algo que se puede aliviar cuando se descarga la emoción. Entonces, permitirse momentos de tristeza. También buscar estar en contacto con personas que sean significativas para nosotros y con las que podamos hablar también más honestamente, ¿no? A veces se dan muchas conversaciones muy sociales que no están mal, pero que a veces quedan como con sabor a poco, ¿no? Y entonces permitirse tener un espacio para poder hablar más profundamente con algunas personas, ¿no? De cómo me siento, de qué me estoy dando cuenta en este tiempo, a qué temo, qué fantasías tengo, qué registros me vienen, ¿no? Tener espacios de reflexión personal, eso es muy importante, porque la resiliencia surge como fruto de la indagación personal. La resiliencia no es resistencia, no es me banco todo y a mí no me pasa nada. La resiliencia es un producto, es el producto de un profundo proceso que hacemos dentro nuestro con todo lo que pasó. Entonces, para hacer proceso hace falta darle lugar a lo que me pasa profundamente, ¿no? Entonces, estar en conexión con otros, estar conectados, ¿no? Cuando digo conectados no es con la pantalla delante y fuera de mí, es todo lo contrario, ¿no? Es claro, ese es como un desconectado cuando parece que estoy conectado, ¿no? Es conectado con el otro, con un otro que me pueda escuchar o a quien yo pueda escuchar y conectado conmigo. La salud es conexión. Entonces, fíjate que este tiempo en ese sentido, nos exige mucho porque pareciera que hay que estar lejos. Y el fantasma del miedo también nos pone lejos. Entonces, la naturaleza de la conciencia es el soporte para poder ir hacia una conexión eh, trascendente con el otro y conmigo mismo, ¿no? Donde se puede superar ese miedo y a su vez darle un buen lugar a todo esto que está pasando y en un sentido, una profunda transformación. Yo creo que este tiempo puede ser de un cambio muy valioso para todos los que se permitan dejarse modificar por la experiencia, ¿no? Porque hay una frase que dice Bert Hellinger que es libre es aquel que se deja transformar. Y él lo dice en este sentido, el que se deja transformar. Las experiencias vienen, pero las experiencias por sí mismas no nos hacen nada. El tiempo tampoco cura nada por sí. Lo que cura, lo que transforma es aquello que nosotros permitimos que nos pase. Entonces este sería como el sentido, ¿no? Permitirme en el contacto con la tristeza o con la angustia o con el darme cuenta de lo valioso o con ir hacia el encuentro desde otro lugar, ¿no? Con las personas que valoro, que quiero o con otros simplemente. Y por ahí una de las, sí, la última, pues ya no nos queda más tiempo. Nuestra experiencia y lo que estamos atravesando ahora, sabemos que para nosotros es nuevo y que es la primera vez que pasamos por una pandemia y nuestros ancestros pasaron por lugares muy similares, ¿no? Donde han pasado por guerras, o han pasado por miseria, o han pasado escondiéndose, o han pasado por pestes. Esta huella de nuestros ancestros y esta memoria de ellos que de alguna forma llega hasta nosotros
y este atravesar en este momento es traerlo a liviana, a ser consciente de esto a liviana, o cómo sería integrarlo a lo que estamos viviendo hoy. Es Mm, muy amplio, pregunté, pero bueno, como para cerrar me gustaría algo que tenga que ver con nuestra historia, nuestros ancestros, lo que estamos viviendo, ¿no? Y que también tiene sí, que ver con los duelos de ellos, porque yo digo, esta unión de sus duelos con nuestros duelos. así es. Lo primero que me surge decirte es que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro universo psíquico, emocional, espiritual, múltiples recursos que tienen que ver con millones de experiencias que han pasado nuestros ancestros y que han logrado sobrevivir y sobreponerse y reinventarse y recrearse y buscar nuevos paisajes y nuevas situaciones y seguir adelante. O sea que somos el fruto de muchísimas experiencias desafiantes que ellos le encontraron la vuelta, la manera, ¿no? El corazón para seguir teniendo esperanzas en medio muchas veces de un horror que es para nosotros inimaginable. Entonces, en este tiempo, el trauma social activo, ¿no?, que se está moviendo ahora por toda la situación en la que estamos, permeabiliza las barreras del subconsciente, con lo cual es posible que en este tiempo haya más sueños con historias de guerra, de persecución, de muertes, haya más miedo también, como un miedo que a veces es como desmesurado, ¿no? Pero no es para tanto, si no estoy más o menos bien, no es para tanto, viene mucho caudal, o a veces vienen hasta imágenes, ¿no? Como percepciones de historias que si nos ponemos a asociar, muchas veces traen los contenidos de lo que vivieron los nuestros, ¿no? Los de la propia familia. Entonces es una gran oportunidad para revisar la historia y darse cuenta de esto que acabo de decir hace un ratito. Qué fuerza que hay en ellos, ¿no? Qué espíritu de vida, cuántas ganas de salir adelante, cuántas cosas difíciles y se sobrepusieron, ¿no? Somos el fruto de todas esas experiencias. Y en nosotros habita ese profundo amor de los ancestros que dicen, te des mi fuerza, ¿no? Tenés mi impulso, tomalo y seguí adelante, porque la vida va a seguir y puede seguir con mejores condiciones para todos, si esta gran oportunidad, este tiempo, la tomamos con sabiduría, con compasión, con humanidad, con benevolencia. Hay como muchas oportunidades, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros también. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias Bueno, por esta charla. Gracias por darnos tu tiempo. Y la verdad que terminar con este mensaje me parece súper alentador. Entonces, y que dependa de cada uno de nosotros y de dar la posibilidad a nuestros propios recursos y apoyarnos en las historias difíciles, ¿no? sí, apoyarnos en todas las fortalezas y saber que siempre la vida genera impulsos porque aparecen las dificultades. Es decir, que no hay crecimiento sin dificultad. Y cuando aparece el impulso de crecimiento, porque surge una dificultad, es porque hay más condiciones para generar cambios. Entonces, en ese sentido, es una gran oportunidad y es muy íntima, es en cada corazón. Gracias, Gaby, muchas gracias por este espacio y las hermosas preguntas. Muy, muy lindo compartir con vos. Me voy con el corazón calentito. Gracias, Vero. Gracias, un Muchas, abrazo grande y saludos a todos los que nos escucharon. muchas gracias a todos. Bien.